Como les había comentado hace algunas semanas, les decía que venía un grupo nuevo de estudiantes y que por la misma razón íbamos a repasar, nivelar e integrar nuevos enfoques de lo que ya habíamos venido estudiando y que es biosanación. Una materia, al igual que todas las materias que están en la plataforma, que vamos a estar constantemente revisitando desde distintos enfoques. Hay conocimientos que al primer mes se entienden de una forma, al sexto mes se entienden de otra forma, a los 8 meses de otra forma, al año de otra forma, a los 2 años de otra forma. ¿Y por qué eso es así? Porque distinto es leer un libro de meditación y leer los beneficios que tiene la meditación, a haber meditado ya durante meses y haber vivenciado esos beneficios, en donde ahora el libro te es una certeza, no un punto de vista, ¿me entienden? Entonces pasa que al inicio, todo lo que uno va escuchando, leyendo, viendo, me voy a referir a esta escuela puntualmente, con legítima visión. Muchos al principio no saben si es así o no la cosa un poco, ¿no? Me ha tocado escuchar bastante que, oye, está muy integrado el conocimiento, es muy holístico. Llevo años estudiando, pero había visto que solamente una rama era todo el conocimiento de esa escuela o de ese taller o de esa disciplina, ¿me entienden? Y ahora resulta que solamente una pata de la silla, que se conecta con otro conocimiento que parecía ser totalmente distinto, otro curso, otro enfoque, otro tipo de escuela, pero acá es lo mismo, está integrado. Por ejemplo, que la geometría sagrada esté tan integrada con el enfoque terapéutico, por ejemplo. Que la geometría sagrada esté tan integrada a la ancestralidad, o la geometría sagrada al subconsciente, o el subconsciente a los templos y los dioses. Y así hay varios conceptos, conocimientos, que se van integrando poco a poco, se van integrando. Entonces, bueno, hoy día voy a hablar de biosanación y voy a partir como si nunca hubiese hablado de biosanación, ¿ya? El conocimiento se integra por repetición, el aprendizaje es una repetición. Así que para los que ya han visto o escuchado más de 2 o 3 veces una clase de biosanación, viene muy bien una nueva clase de biosanación, porque matemática no se aprendió en un día, me refiero. Fueron muchos días haciendo los ejercicios hasta que uno aprende matemática. Entonces, bueno, aquí lo mismo, vamos a hacer un nuevo ciclo de biosanación. ¿Qué es la biosanación? La biosanación es un método integrativo para poder sanar a otras personas. Un método integrativo de sanación compuesto al inicio de 8 prácticas, divididas 4 en sesión y 4 en tratamiento. Sin embargo, hoy, y esta es una actualización para todos los que ya llevan más tiempo, estoy formulando un nuevo manual de biosanación. Ustedes bien saben que todas estas prácticas de sanación van puliéndose en el tiempo. Ya vamos a cumplir prácticamente un año con biosanación y
está en plena transformación, actualización, al igual que un software. El manual está actualizándose y con ello la práctica de biosanación, viendo en la práctica con paciente el proceso que se vive, y qué va funcionando y qué no va funcionando. Entonces, hoy biosanación está compuesta de 6 prácticas. Estas prácticas solo están enfocadas en un tratamiento. Es decir, hay sesiones presenciales, individuales o grupales, presenciales u online, que puedes hacer con biosanación, en las cuales se conversa, se escucha, se percibe de forma muy consciente toda la información que las personas están entregando. Bien, a lo cual uno va identificando según el conocimiento que se estudia en biosanación. Principalmente el subconsciente, los linajes, la infancia y los métodos de sanación. El aumento de energía vital, y así, el estrés crónico, la ansiedad y la depresión. ¿Cuáles son los 6 pilares de tratamiento en donde ahora nos vamos a enfocar con biosanación? Son los siguientes, son meditación, para ello hay una meditación específica, la meditación solar Yo Soy, todo esto está escrito en el manual que les voy a entregar, alimentación consciente, el cambio de la alimentación es vital, de una alimentación ácida a una alimentación alcalina. La alimentación es la principal fuente de energía física. Si comemos mal, nos sentimos mal. Ayuno. Se sugiere acá en el tratamiento ahora integrar el ayuno de forma periódica, es decir, al inicio pueden ser ayunos lunares, en luna llena, en luna nueva, que son los ayunos que practicamos acá en la escuela nosotros, para el proceso de autosanación, y que ahora van de forma de tratamiento con el paciente. Vamos a empezar a entender que la sanación del paciente surge desde un grado de purificación, en paralelo aumenta su energía vital, realiza descargas emocionales, para eso la escritura terapéutica, donde a la vez se va resignificando emocionalmente y va moldeando su mente y moldeando su cuerpo. En esencia, esas son las esencias de la biosanación vibracional. Entonces está el ayuno, que según el grado del paciente, el ayuno puede ser una vez por semana o 2 veces al mes, por ejemplo, lunar. El ejercicio físico, vital el ejercicio físico. El lunes hablábamos del ejercicio físico, lo importante que es el cuerpo con respecto a la autoestima. No sacamos nada con moldear la mente sin moldear el cuerpo, no sacamos nada. No sacamos nada con hacer sufrir el cuerpo y dedicarnos únicamente a la mente. Fue una de las herencias que nos dio Buda, de hecho. El Bodhisattva Gautama. Luego de 6 años de intensas prácticas yógicas, meditativas, ascéticas, llegando a comer solamente semillas del bosque, junto a otros ascetas, se dio cuenta que estuvo al borde de la muerte. De hecho hay cavernas donde meditó el Buda Gautama, en donde se le ve esquelético, raquítico, esculturas en piedras donde
no es la típica figura del Buda, sino que se le ve casi el borde de la inanición, ¿no? Sí, los huesos. Estuvo a punto de morir haciendo ayunos muy prolongados y meditación prolongada para llegar a darse cuenta que no era ese el camino. No es el camino de un extremo. Él venía de un palacio, era un príncipe, le dieron todos los placeres de la vida, habidos y por haber, y los rechazó. Vivió 13 años, perdón, más o menos 26 años en el palacio, se casó a los 16 años, tuvo un hijo, y luego deja todo, todo, y se va en búsqueda de su iluminación. Yéndose al otro extremo durante 6 años, y luego diciendo, no, el camino es el camino medio. Buda no abandonó a su familia, como algunos piensan. Esto haciendo una historia un poco de lo que fue la historia del Buda, que tiene mucha relación con biosanación, evidentemente, con el camino blanco, que estoy también enseñando, que no es biosanación, y que obviamente el camino del Buda tiene mucha relación, porque es el camino medio, es el camino de la autotransformación gradual. Fue uno de los primeros que dijo, hey, dejemos de rendirle culto a otros seres, a otros dioses. Él dijo, yo voy a descubrirme a mí mismo, a la divinidad que soy, y se dio cuenta que estaba en el camino medio, aquel nirvana, que es un estado mental, que equivale a una dimensión. Entonces, bueno, va a buscar a su mujer, su hijo, quedó cuidando a su papá hasta los últimos días, respecto a guiándolo en su iluminación. Fue un hombre normal, podemos decir, común y corriente, en el grado de lo común y corriente, ¿no? Que simplemente buscó trascender las causas del sufrimiento. Ahora, para entender biosanación vibracional, yendo a nuestro terreno acá, donde se integra claramente el budismo. ¿Y por qué se integra el budismo? Porque de todo lo que llegó Buda a comprender, en definitiva, surge una semilla primordial, un oro filosofal, que es las 4 nobles verdades. No sé si las han escuchado. Las 4 nobles verdades, en síntesis, es: existe el sufrimiento. Primera noble verdad. Yo no soy budista, sin embargo, esto es lo que se refleja en cada noble verdad. Vamos a ver la conexión con la medicina. ¿Qué tiene que ver esto con la medicina? ¿Qué tiene que ver esto con la sanación? ¿Qué tiene que ver esto con la biosanación vibracional? Una noble verdad, la primera, es que existe el sufrimiento. Una segunda noble verdad es: el sufrimiento tiene una causa. Existe el sufrimiento tiene una causa. La tercera noble verdad: aquel sufrimiento puede transformarse. Es decir, hay un sufrimiento. Ese sufrimiento tiene una causa. Y ese sufrimiento se puede transformar. Cuarta noble verdad: hay una práctica, un camino, un método para la sanación de cada causa que genera cada enfermedad. Y así cada sufrimiento. Y así ir transformando el sufrimiento en paz, en nirvana, en vivir una vida sana, estable.
hasta este punto simplemente, porque luego surge el óctuple camino, que son las 8 vías para la eliminación del sufrimiento, donde está la alimentación, el hablar correcto, el pensamiento correcto, las prácticas de meditación, ahí así. Y surge la escuela Dhyana, en definitiva. Lo que pasamos a comprender con las enseñanzas ya budistas que origina el Buda, es que, y esto es lo que la ciencia recién está comprendiendo a cabalidad, me refiero, la revolución médica está girando en torno a lo siguiente. Se está comprendiendo que lo sutil en el ser humano, los pensamientos, la mente y las emociones generan un efecto en el cuerpo, en donde los pensamientos y las emociones generan las enfermedades. El Ayurveda, por ejemplo, hace 5000 años reconoció este tejido vibratorio de causas y efectos. Es decir, hay una causa originada desde la mente, desde la emoción, una causa sutil, que origina una causa en lo físico. Entonces, cambiando mi mente, cambiando mis emociones, cambio mi cuerpo. Sin embargo, esto no es unidireccional. Si yo cambio mi cuerpo, también cambio mi mente y cambio mis emociones. Y acá hay una secuencia, ya yendo a las certezas, independiente al camino que la ciencia hoy, por paradigma, está viviendo, donde también está la neurociencia que está determinando las causas subconscientes, originadas en la infancia. Causas subconscientes que están moldeando ahora el ADN. Surge la epigenética, hace poco surge la neurociencia. Las ciencias que están naciendo ahora hace poco, me refiero, en los últimos 20 años no más, neurociencia, epigenética, física cuántica, mucho más tiempo la física cuántica, sin embargo los enfoques con la conciencia no tendrán mucho más de 20 años, 20, 30 años. Física cuántica, neurociencia y epigenética están dando por resultado lo que ya se venía diciendo hace miles de años, en verdad, sin embargo ahora en nuestro lenguaje, en el lenguaje occidental, paradigmático, científico. Sin embargo, no hay nada nuevo bajo el sol, me refiero. Hace poco vi una noticia de un primo que postea las últimas novedades de la ciencia en Instagram. Entonces dije, ya, a ver, mi diario, voy a leer ahí las últimas noticias de la ciencia. Y decía que, por ejemplo, un tipo había ganado un Nobel por descubrir que las células generan un cambio por vibración, que emiten y reciben vibración. En síntesis era ese el descubrimiento. Y wow, me imagino que para la ciencia fue un tremendo descubrimiento, o sea, muchos beneficios, ¿no? Nos entrega la ciencia, la tecnología, imagínense. Sin embargo, wow, ¿de qué estamos hablando? O sea, así podríamos derivar 1000 años más, ¿no? Entregar premios Nobel a lo que ya es evidente. Es por paradigma que eso está tan lento, en definitiva. Entonces, sin ser la biosanación vibracional un método, un enfoque, una práctica de sanación mejor o peor que ninguna otra práctica o fuente de conocimiento para entender la sanación, se basa en un principio fundamental, y es que todo es vibración.
Sí, hasta la célula, el pensamiento, la palabra, la intención. Evidentemente, lo que ya muchos de nosotros entendemos por evidente, todo es vibración. Y obviamente la salud no está exenta de ello, es vibración. Se podría decir que la biosanación vibracional claramente es una terapia vibracional. Biosanación vibracional, es una bioterapia. Vibraciones químicas, vibraciones mentales, vibraciones emocionales, vibraciones sonoras. Vibraciones que provienen de un campo etérico, sutil, que va moldeando el cuerpo físico. Y en su máxima síntesis, el aporte que se está haciendo acá en la biosanación, para los que se están integrando, es que estudiamos la sanación desde el entendimiento de la vibración, entendiendo que hay una geometría sagrada que manifiesta la vibración. Es decir, la vibración es a la vez geometría sagrada y la salud equivale a una geometría y la enfermedad al caos expresado desde la célula. La célula, vamos aquí a apoyarnos del manual, la célula sana genera un sonido. Todas las células, todo tiene sonido, en distintos niveles frecuenciales. Cuando el sonido de la célula es captado, utilizando una tecnología llamada CymaScope, que emula una técnica que es la cimática, poder ver la geometría del sonido, cuando se observa la geometría del sonido de una célula sana, vemos que hay geometría. Cuando vemos el sonido de una célula cancerígena, vemos que hay asimetría, caos, desorden. Por lo que sí, el sufrimiento es la causa de la enfermedad física. Sí, una mente sana genera un cuerpo sano. Y acá lo que se está integrando en esta actualización del manual es dar más enfoque al cuerpo, porque por algo se llama biosanación también. Si no, se llamaría sanación vibracional, simplemente quizás. Entonces vemos que la emoción del amor equivale a creación, a la naturaleza, a la geometría. Vemos la fotografía del agua, tomada por el doctor Masaru Emoto, que revela que el patrón geométrico, que es un Merkaba, todo esto se integra, luego, cuando estudias geometría sagrada, cuando vas al libro de geometría sagrada, o a la unidad de geometría sagrada, logras integrar cómo la materia, ya no solamente el cuerpo, sino todo el universo, la dimensión material, genera una forma y no otra, de dónde proviene los distintos niveles de frecuencia, las dimensiones vibratorias, y el entendimiento del por qué, la forma, ¿no? ¿Por qué está ese Merkaba? ¿Qué es un Merkaba? Que en biosanación no estudiamos el Merkaba. Sin embargo, te vas a dar cuenta que la salud refleja un Merkaba. Por ende, el entendimiento de la salud y la enfermedad está en conexión con el Merkaba. Y para ello está el libro La esfera de la manifestación, donde también se estudia el campo toroidal. Se estudia el campo toroidal, que es parte del Merkaba.
que tiene relación con la frecuencia del amor. Porque la palabra amor refleja un Merkaba en el agua. La palabra eternidad refleja un Merkaba en el agua. La palabra verdad refleja un Merkaba en el agua. El agua de la montaña refleja un Merkaba en el agua. El agua sin que nadie le diga nada. El agua pura, sana y cristalina refleja un Merkaba. ¿Qué es el Merkaba? ¿Por qué hablo de Merkaba y no digo una estrella 6 puntas o un copo de nieve? Para eso está el libro La esfera de la manifestación. Porque Merkaba es el estudio más antiguo de aquella geometría que manifiesta un camino de vida, nos damos cuenta. Equivale a la palabra gracias. Y claro, antiguamente los sabios y las sabias andaban con un bastón a ciegas intentando decirle a toda la gente, tallando los templos, etcétera, diciéndole, hey, pero si no son símbolos sagrados para rendir culto. Estamos manifestando una verdad, es así, es literal, no es una concepción artística, no hay un símbolo religioso. Es literal lo que estamos transmitiendo. Estaban caminando a ciegas. No eran escuchados, sinceramente. Y creía mucha gente que era religión, que eran símbolos religiosos. Luego se traspasaron a nociones religiosas en muchos lugares por la consideración de lo que implica entender que es sagrado simplemente. Entender que la eternidad es a la vez una geometría, que el canto Om, por ejemplo, también genera geometría, que los mantras, que los cantos chamánicos, que todas las prácticas, los métodos, los senderos que han conducido de forma sana el espíritu, el cuerpo y la mente a través de los años, en síntesis derivan en una geometría cuando hay una buena intención, que equivale a la sanación de la persona, que está restableciendo un caos vibratorio, un caos que no es geométrico, un caos que viene a manifestarse desde el subconsciente, así también desde el medio ambiente. Estas son las bases de la biosanación, lo que estoy diciendo. En las palabras como tonto, me enfermas, te mataré, y así, Hashve Shalom, a todo lo malo. No, así como va a ser un bloqueo de fuerza. Palabras que son tan comunes, palabras que están en el 90% de las películas de Netflix, en el 90% de las canciones que llaman al dolor, a la prostitución, al maltrato a la mujer, al objeto del ser humano, a un sinfín de cuestiones nefastas en verdad. Que no hay geometría y que a mayor repetición, desde las casas, por ejemplo, cómo se tratan a los hijos, cómo nos trataron a nosotros, cómo nos trataron en los colegios, cómo la sociedad nos ha tratado, cómo nosotros hemos tratado a la sociedad, cómo nosotros hemos tratado a la familia, cómo se tratan las parejas, el nivel de violencia normalizado que existe. Está tan normalizada la violencia y el maltrato que pareciera ser que no existe. Y que solo existe cuando ya está en grados terribles, ¿no? Bueno, Buda propuso el ahimsa, el camino de la no violencia. Descubrió que el veneno más terrible era la violencia. Entonces, a cada mala acción que recibes, da una buena acción. A cada mala palabra que recibes, da una buena palabra. A cada pensamiento dañino que surge en ti, a surgir un buen pensamiento. Y así. De forma muy simple, entonces, vamos comprendiendo en nuestra cultura
que cuando hacemos síntesis de la información que podemos tener disponible para entender nuestros procesos, la sanación, lo que consideramos la verdad y así, nos vamos dando cuenta que hay una acción que podemos realizar, sea buena o mala en síntesis, buena geometría, mala caos para sintetizar, que al repetirse se guarda en el subconsciente y luego el subconsciente, luego de repetirse tantas veces ese estímulo vibratorio, sea de las fuentes externas o internas, la propia mente, las propias emociones, el cuerpo, o lo que se haya percibido, principalmente en todo el periodo de la infancia, antes de la gestación, durante la gestación, ya hasta los 16 años de edad, según la neurociencia. Es donde el subconsciente logra almacenar el 80% de la información que luego se replica en decisiones día a día hoy. Es decir, todos nuestros hábitos, conductas, emociones, pensamientos que tenemos respecto a nosotros mismos, las proyecciones, los sueños, los deseos, provienen de ese 80% que se originó en la adolescencia, la infancia y previo a la gestación. Y la gestación. Ese 80% son pulsos electromagnéticos, pulsos sutiles, que van moldeando un campo toroidal, un campo electromagnético sutil, que rodea al cuerpo, y que según el pulso vibratorio sea de creación, geometría, salud, según lo que se haya escuchado más veces, se va a pulsar la misma reacción y se va a emitir la misma realidad. Ahora aquí no vamos a hablar de la proyección de la realidad, de cómo el subconsciente moldea la realidad. Para eso está el Templo de Psicología Mística, que es la unidad que está en la plataforma, y mis dos libros, que son el libro Ilusión y el libro Conexión principalmente. Porque cuando el subconsciente, luego de haber recibido por repetición una información que luego vuelve replicante con el medio y con los genes, empieza a moldear la realidad. Entonces, desde el subconsciente se emiten energías geométricas y caóticas. Las caóticas equivalen a enfermedad si una misma persona no ha transmutado, no ha transformado, no ha cambiado lo que es una energía de destrucción, un pensamiento dañino, un mal hábito, una mala acción que aprendió, ese autoboicot mental, si no lo ha cambiado, y autoboicot físico también, si no ha cambiado ese autoboicot y cree, porque bueno, acá viene el tema, en psicología mística se estudia todo esto, que es parte esencial de poder entender a un paciente, ¿no? Es la imagen mental. Todas estas fuerzas, buenas, malas, que generan salud o enfermedad, van generando hábitos, pensamientos, conductas, comportamientos y una imagen mental que replica un entorno social y una conducta genética. Moldea el ADN, epigenética.
Incluso moviliza el comportamiento de la célula. Una emoción de amor, sabemos esto gracias al doctor Bruce Lipton, una emoción de amor, uno de los pioneros de la epigenética, de hecho, que con el estudio de las células madres se dio cuenta de todo esto que está sucediendo en los genes, respecto a la vibración y los genes. Él se dio cuenta, por ejemplo, que cuando una persona siente amor, cuando sentimos amor, las células se alimentan de la proteína. Al decir amor, estamos diciendo a la célula, ya, aliméntate, come proteínas. Cuando la célula se alimenta de la proteína, que son aminoácidos, un ARN sintetizado en el ADN, donde la proteína nace de los aminoácidos, por ende la alimentación consciente es clave. A ver si acá vamos haciendo todas las conexiones. Entonces, las emociones generan bioquímica en el cerebro, principalmente desde la glándula pineal. Lluvia de neuropéptidos que luego viajan por la sangre, cada uno de esos neuropéptidos viajan por la sangre y se insertan en las células como llaves que generan un comportamiento. Una de esas llaves, cuando llega a la célula, ese impulso eléctrico, que es un neuropéptido, que es conducido también por impulsos de un neurotransmisor, ahí la dopamina, la serotonina, la melatonina, tranquilos, todo esto lo vamos a ir estudiando gradualmente. Hoy estoy haciendo un resumen y una síntesis. Cuando hay amor, la célula se alimenta de la proteína. La proteína es una síntesis de aminoácidos, por lo que requiere aminoácidos de gran calidad. No sacamos nada con comer pura carne, cerveza, café, grasas. No hay ahí aminoácidos. Y los pocos que hay son de mala calidad. ¿Por qué? Porque ya irás entendiendo que al ser todo vibración, la muerte y el sufrimiento equivale a una energía de destrucción que si tú comes carne, estás ingiriendo una energía densificada de destrucción. Por eso, la carne es la principal causa de cáncer según la OMS. Según 33 estudios científicos hechos a 16 países. Estos datos están en la plataforma. En una lección que dice para los carnívoros, es una invitación que puse ahí, para los carnívoros. Muchos documentales, toda la información para los que son carnívoros, con mucho amor y humildad, va para que ustedes puedan integrar no un punto de vista, sino ya información, conocimiento, certeza. Tienes que saber qué te estás echando a la boca cuando estás comiendo carne. ¿Qué? Que es cadáver además. Es muerte, sufrimiento. Es una energía de destrucción. Ni siquiera es alimento vivo. Luego vas a pasar a entender por qué hay publicidad. Esto con humildad. Yo sé que acá personas entienden ya, otros no. Yo aquí hablo como me va fluyendo, ¿no? Voy yo hilando una conexión, pero pues que ustedes ya sepan obviamente lo que estoy diciendo. Parte de mi relato. Luego ya entenderás la conexión con el mundo, los paradigmas. ¿Por qué se hace tanta publicidad a la carne y no, por ejemplo, una lechuga? ¿Por qué nadie nos dice que comamos pasto, pero tenemos millones de dólares invitándonos al Ken Fried Chicken?
siendo que el pasto tiene todo el alimento. ¿O no les hace sentido que principalmente las vacas únicamente comen pasto? Las sanas. Estudien el pasto, se van a impresionar. El pasto es uno de los grandes descubrimientos que yo he hecho últimamente, para mi conocimiento. Un día simplemente veo pasto en el suelo y digo, así es pasto, ¿qué me va a pasar? Agarro el pasto, lo miro un poquito, le pido permiso pasto, lo soplo, se ve rico igual, parece ensalada, tiene pinta de trébol, punto medio en la lechuga, sí, punto medio de lechuga, dije ya, pasto. Y sabe muy rico el pasto, es una ensalada. Me invito a alinear una ensalada de tréboles, por ejemplo. Una ensalada de pasto. Es muy rica, de verdad. Con limón, sal y una pizca de aceite. Entonces, bueno, en este universo, además, donde hay paradigmas, creencias culturales, nos vamos dando cuenta que recibimos una información y luego decimos, hey, pero esta información que me hace mucho sentido, ¿por qué no es tan evidente si es tan así? ¿Por qué no se habla de esto en los diarios? ¿Por qué no se habla de esto en los medios de comunicación masivos? ¿Por qué el doctor al que voy no sabe esto? ¿Por qué si es tan así, tan obvio, y es medicina vibracional, y es tan ancestral, y es tan contemporánea? ¿Por qué cuando voy al doctor, el doctor me pregunta simplemente cómo me siento? Y me da unas pastillas a los 5 minutos de yo decirle cómo me siento. ¿Por qué no me orienta en la alimentación? Para quienes les van surgiendo esas dudas, que luego de tener alumnos doctores, yo empecé a saber que eso existía, me refiero, que habían enfoques así en las carreras de medicina hoy. Gracias a alumnos doctores pude aprender esto, me refiero, que les voy a decir. Hoy en las carreras de medicina en el mundo no se enseña nutrición. Y la nutrición es la base hipocrática. Los doctores, paradójicamente, habiendo muy buenos doctores aquí, si yo no estoy tirándole mala onda a nadie, estoy reflejando un paradigma para ir entendiendo por qué el día de mañana tú podrías ser valorado de una forma por ser bioterapeuta y siendo doctor podrías ser valorado de otra forma. ¿Por qué? No habiendo nada más que un prejuicio, me refiero. Hipócrates, uno de los primeros médicos, filósofos, sabios, griegos, en decir que si uno quería ser serio, responsable con su paciente, tenía que simplemente atender dos causas: la alimentación y el medio ambiente. Seco Hipócrates, seco. Dio con la flecha justo al centro. O sea, el tipo supo, mucho antes de la epigenética, de la física cuántica, de la neurociencia, que la alimentación, el Ayurveda ya lo sabía, eso sí, sin embargo desde Occidente nos llega Grecia y nos llega el enfoque hipocrático para los doctores. En la India está el Ayurveda, Dhanvantari. Sin embargo, en Occidente está Hipócrates, luego Paracelso, y así. Nos llega Europa, me refiero. No nos llega el Anahuac, con la sabiduría tolteca. No nos llegan los incas. No nos llega el Gualmapu, con la sabiduría machi. No nos llegan los chamanes. Nos llegan filósofos y luego intelectuales de Europa, por la historia de la Iglesia Católica. Historia que relato en mi libro Paradigmas, a quien esté interesado en entender el quiebre histórico, que tiene relación con la fractura milenaria de la energía femenina.
y de un conocimiento, hasta que llega a construirse, moldearse una mente humana, donde dice, ah, eso es más cierto que eso. Bien. Entonces el doctor, hoy en día, cuando se titula, hace un juramento hipocrático, pero no le enseñan nutrición. Es un médico sin un ramo de nutrición que hace un juramento hipocrático. Ese es el 99% de los doctores que está hoy en la Tierra. Muy buenos doctores. Sin embargo, no tienen un conocimiento de lo que es la prevención de la enfermedad. Y los doctores que están diciendo que hacer ejercicio y comer sano es importante, se les considera holísticos. Así de rígida está la cultura en cuanto a la medicina, me refiero. Es una institución de poder, es una dictadura quizás. Hablar de COVID en las redes sociales es, te cortan la cabeza. Las redes sociales, por automatización, ni siquiera por criterio humano, por tax. Lo que estoy diciendo es hoy una lamentable realidad. Sin embargo, en paralelo, nosotros seguimos vivos. Todos los que podemos observar físicamente, estamos vivos. Las personas seguimos enfermando. Más allá de quien haga o no un negocio con la medicina, o quien quiera negar o no un conocimiento, las cosas son como son. El sufrimiento causa la enfermedad, causa el cáncer, causa la ansiedad, causa la depresión, causa el estrés crónico. El sufrimiento es una vibración. Esa vibración es caótica. Y asimismo la célula genera una forma caótica. Todas estas etapas secuenciales están demostradas también científicamente, aunque mi base primordial no sea la ciencia, por las razones que ya he mencionado. Sin embargo, paradójicamente, están demostradas científicamente. Me refiero, y aquí como para cerrar el tema de la ciencia que me ha acompañado tanto tiempo, la ciencia busca un conocimiento. Y le es suficiente, me refiero. Similar a científicos en un laboratorio estudiando la mente de un meditador, viendo todos los beneficios de la meditación. Pero ¿cuántos de ellos después están meditando? A eso voy. Nuestra cultura es equivalente a ese enfoque científico, que es europeo. Es equivalente. Se nos ha moldeado de esa forma, donde la práctica pareciera no ser tan importante, donde hacerlo es intrascendente. Y que más vale entender, llenarse de información, de datos, y ahí decimos que sabemos o no. No es así. Entonces, clave es que el bioterapeuta primero es un sanador. Primero el bioterapeuta, para poder guiar un camino de sanación, donde la transformación además es gradual, requiere vivir su propio proceso de autosanación. Nada de después estar diciéndole a otra persona, mira, tú tienes que hacer esto, 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 después estar en la casa comiéndote un plato con bistec, hablándole mal a tu pareja, viendo una película de terror, asesino, Van Damme ahí, oye, mira, a ver cuántos mata el tipo en 5 minutos, qué sé yo. No, no pasa nada. ¿Ya? Aquí, next. Quien quiera hacer plata con esto, next. Los pacientes no son clientes. La enfermedad no es un negocio. Next, toda esa gente. Quien quiera
aprender creyendo que aprender no es vivir el conocimiento y solamente tener un buen tema de conversación. Next. Bien, los teóricos aquí, next. No es su escuela, no es su enfoque. Acá hay conocimiento, mucho conocimiento, que por sí mismo es legítimo. Sin embargo, si no lo aplicas, tú no vives sus beneficios. Entonces acá va la sugerencia budista, ¿no? Va una sugerencia budista. No crean en nada de lo que les digo. ¿Bien? Pero en nada de lo que les digo. Y pongan a prueba ustedes mismos, ustedes mismas, el conocimiento. Y vean por ustedes los resultados que obtienen. Porque llevarás quizás 20 años escuchando de lo bueno que es meditar. ¿Cuánto tiempo has meditado? ¿Y cuánto tiempo llevas quejándote de distintas situaciones donde la medicina es la meditación? Por ejemplo, hago énfasis en la meditación porque es la práctica más poderosa. Es la práctica central y más trascendente, porque conlleva a la transformación gradual y a la autoliberación y a la autosanación. Porque hay un código aquí clave, que es el siguiente. Se nos dice ahora desde Occidente que la mente transforma el cuerpo, ¿no? El efecto placebo, ancestralmente la transmutación mental, la práctica hermética. Sin embargo, la transmutación mental va mucho más allá, es la llave de la magia blanca. Esta transmutación mental en la plataforma y en el libro de biosanación, en un capítulo de transmutación mental, y hizo un video de transmutación mental. Sin embargo, transmutación mental, solo los decretos, las afirmaciones positivas, tienen esta conexión con la reprogramación subconsciente, ¿no? Que moldea el cuerpo. Entonces se nos dice que la mente moldea el cuerpo. De forma literal, moldea los genes. El 70% de los genes es moldeable. Hace 50 años esto no se sabía. El 70% de los genes es un potencial. ¿Potencial de qué? De ser modificado según la vibración que recibe por repetición, donde se activan una serie de secuencias de aminoácidos que generan tales o cuales proteínas, moléculas, neurotransmisores, y así hasta que se genera una información que es una conducta. La mente moldea el cuerpo, es una certeza científica también. Vamos con la ciencia. Un conflicto interior con la ciencia. Creo que voy a revisitar a mi padre, que es inventor. Y me habló muchísimo de los campos electromagnéticos durante 20 años. Construyendo reactores electromagnéticos. Yo trabajé construyendo reactores de acero inoxidable con ánodos de fierro para hacer electrocoagulación, separar las moléculas del agua con electricidad. Y el viejo me enseñó muchísimo de electricidad, de ciencia, de física, del agua, de la energía, de simple.
de lo simple que es hacerlo cuando uno lo entiende, me refiero, y de lo simple que es entender el conocimiento imaginándoselo. Mi papá no es científico académico, ni ingeniero académico, y hizo su camino por la suya. Y bien, tiene máquinas industriales, a nivel casa para purificar el agua negra, el agua gris, riles industriales, y sale agua potable. Es impresionante. Y voy a ir a visitar a mi viejo. Sugerencia, visita a su viejo. Visita a su vieja. Si están vivos, visítenlo. Es bueno visitar a los papás. Yo hace tiempo no veo a mi papá, hace mucho tiempo no veo a mi mamá. Bien. Entonces encontré la causa de mi tema con la ciencia. Y así, a cada efecto hay su causa. Entonces, la mente modifica el cuerpo. A esta ecuación, la mente modifica el cuerpo, hay que agregar un elemento clave. Porque así como la mente modifica el cuerpo, y me refiero a la mente a nivel, por ejemplo, Wim Hof. Tenemos el método Wim Hof para soportar el frío, el calor, aumentar la resistencia física, trotar mucho más tiempo, qué decir de la energía sexual, todos los beneficios que conlleva una mente concentrada, un mindset, un mapa de creencias positivo y sano. De forma contraria, generamos cáncer y todas las otras enfermedades. Sin embargo, ¿qué está moldeando la mente? Piensen, ¿qué estará moldeando la mente? A ver, micrófonos abiertos. ¿Qué se les ocurre que está moldeando la mente? Está moldeando la materia. El subconsciente, las creencias. Sí, sí, sí. Sin embargo, ese subconsciente, esas creencias, esas emociones, se están despertando, se están activando, pulsando, en la medida de algo. Pasan a ser en alguna medida un efecto. Necesitan un estímulo. Cuando reciben ese estímulo en particular, ese pensamiento se activa, que está en el subconsciente y fue originado, como ya hemos sabido, psicología mística, la infancia. La emoción se activa, todo el universo de las emociones, la inteligencia emocional. El doctor Daniel Goleman, hace 20 años más o menos, nos iluminó el mundo con la inteligencia emocional, la importancia de las emociones. Sin embargo, esa emoción, ese pensamiento subconsciente, como ustedes bien dicen, esas emociones, como ustedes bien dicen, esas creencias, como ustedes bien dicen, bien, generan una bioquímica, una respuesta química en el cuerpo, y un comportamiento, y una realidad cuántica, que, como bien dijeron por ahí, moldea también la materia. Muy bien. Muchas gracias por integrar. Entonces, ahora yo les digo, bien, hemos entendido que estas son las causas, sin embargo yo les digo no. Recuerden el principio de causa y efecto. Es fractal, es infinito. Siempre hay una causa previa. Es el nidana budista. Una concadenación eterna de causas y efectos que generan el samsara, el sufrimiento. Que una vez que cortamos con esta cadena de causas y efectos, este nidana que somos, que genera un samsara,
este principio de causa y efecto, podemos dejar de reencarnar, que es el objetivo máximo de todo camino iniciático y sendero de iluminación. La inmortalidad, el camino blanco, el budismo, los masones, la rama de acacia, la inmortalidad, y así, Egipto, los toltecas, los mayas, y todo está conectado. Hasta las estrellas. Entonces, bien, vamos recordando, tribu, Lemuria, vamos recordando qué genera el cambio en la mente, en las emociones. La mente moldea el cuerpo. Ahora yo les pregunto, entonces, ¿qué moldea la mente? La conciencia. Los pensamientos, creo, lo que piensas moldea la mente. Miren, voy a hacer el ejemplo. La respiración. ¿Han visto una persona en paz hacer así? No, ¿cierto? ¿Han visto una persona con ansiedad hacer así? No, ¿cierto? La respiración, paradójicamente voy a hacer el camino científico aquí, ya voy a integrar el camino místico en la respiración. La respiración genera una frecuencia cerebral. Hay distintas frecuencias cerebrales y esas frecuencias cerebrales se generan por la respiración. No es el hecho de trotar lo que modifica la frecuencia, o el hecho de meditar lo que modifica la frecuencia, no es el cuerpo lo que modifica la frecuencia del cerebro, sino la respiración. Entonces, Wim Hof dio en una clave, y es que él integró el esfuerzo físico, la alta resistencia física, con una técnica de meditación ancestral budista conocida por la meditación Tumo, que practicaba Milarepa y enseñaba Padmasambhava. Gracias a la respiración, se sabe ahora científicamente, y gracias a Wim Hof también, sin embargo ya les acabo de decir que es una meditación Tumo, que el mismo Wim Hof reconoce de hecho, y que ahora validada científicamente, con todos estos puentes y personas contemporáneas que están uniendo, ¿no?, el mundo también, hemos logrado entender a nivel científico, así como ahora también a nivel místico, que todo va en función de un elemento, no el cuerpo. Creímos que era el cuerpo. No, no es el cuerpo es un efecto. No, no es el cuerpo. Creímos que era la mente. No, no es la mente. Es la mente si consideramos
la causa anterior para el cuerpo. Vibración sutil también es la emoción si consideramos la causa anterior al cuerpo. Vibración. Elementos. Elemento más denso, la tierra. Cuerpo. Hacia arriba. Luego el agua. Emoción. Hacia arriba. Vibración más alta cada vez. Vibrando cada vez más rápido. El aire. La mente. Y luego el éter. El espíritu. Entonces es la respiración lo que modifica la mente. Es la respiración lo que modifica la emoción. Y les explico por qué. Porque cuando respiramos de una u otra forma, estamos generando una frecuencia cerebral, medida por frecuencia gamma, frecuencia beta, frecuencia alfa, frecuencia teta. No en este orden. Siendo la frecuencia más alta, para los que anotan así en orden la frecuencia, no es en ese orden. Creo que el orden es así. Está en el manual de biosanación de todas formas. Creo que, y está también en mi libro Conexión, creo que el orden es, y aquí corríjame si no es así, beta, gamma, teta, alfa. Teta, fase del sueño, REM. Teta y alfa se modifica al subconsciente. Por eso la transmutación mental es más efectiva, es más poderosa cuando se está meditando. Porque estamos en la frecuencia teta o alfa según el nivel de profundización de cada persona, de cada practicante. Ahora, ¿qué conlleva generar esas frecuencias? ¡Vamos, tribu! ¿Quién puede decir qué conlleva generar esas frecuencias, qué conlleva generar esos estados que nos permiten moldear la mente y moldear el cuerpo, cambiar la conducta? La ecuanimidad. No. ¿Ser ecuánime? No. Okay. No es una virtud. Es una práctica. ¿La transmutación mental? No. ¿Qué nos lleva a generar todas las causas que conllevan a moldear la mente, la emoción y el cuerpo? La respiración. ¿La unidad? Armonizar los chakras, Inti. No, pero se dijo, creo por ahí dos personas. La lo dijeron. respiración. ¿La unidad? Meditar. La respiración. La respiración. La respiración, pausada y calmada, por ende nos lleva a la unidad. Sí. La unidad, que a nivel bioquímico en el cerebro, la glándula pineal, genera una sustancia que es la DMT. La DMT, la dimetriltriptamina, nos lleva a generar una conciencia de unidad. Por ende, es también la unidad. En el yoga, por ejemplo, Kundalini, se habla del Amrita, que en sánscrito significa el elixir de los dioses. Un elixir que es la DMT, que surge con altas prácticas de meditación intensiva. No surge con media hora de meditación, con 40 horas de meditación, perdón, con 40 minutos de meditación. Surge con 40 horas de meditación, con 10 horas de meditación, con 5 horas de meditación, con 60 horas de meditación. Surge con ayuno y con meditación. Entonces, bueno, acá se integra una línea que es el camino blanco. El camino blanco, voy a leerles una canalización que hice
a Maitreya preguntándole qué es el camino blanco. Maitreya fue un discípulo de Buda, es un maestro ascendido, forma parte de la gran hermandad blanca y es una conciencia, un ser que se me presentó hace 2 años, quizás me acompañaba hace mucho más tiempo, pero hace 2 años me dijo que me iba a empezar a enseñar, hasta derivar en que hace unos pocos meses, luego de ir moldeándome en cada práctica, en cada momento, me dijo que me iba a enseñar un camino nuevo y que entiendo hoy que es el camino blanco. Entonces le pregunto a él qué es el camino blanco. Y me responde lo siguiente. Gran valor tiene el espíritu del hombre que ha alcanzado la paz en sí mismo. Grande es el espíritu que alberga la esperanza de un mundo mejor, de un mundo soberano de su propia e intrínseca libertad. Grande es el alma que ha florecido en plena oscuridad. Grande es el ser humano que, pudiendo caer, sigue en pie y ayuda al otro antes que a sí mismo. Grande es la mente, que logra vencerse antes de pretender vencer a su reflejo. Grande es el espíritu que se encuentra en paz, asimismo en plena noche y naturaleza. Grande es el albor de un ser que renace, sin mayor propósito que el vivir sin temor a vivir y a morir. Grande es la oportunidad de vivir, sabiendo morir. Grande es la conciencia que logra entender lo grande que se es. Tremenda es la verdad que yace en estas palabras. Libre es el espíritu que las entiende. Preso de sí mismo, aun quien no. Existe un camino a la libertad interior. Este camino no sigue a nadie. No es un culto ni una religión. Este camino no yace en las palabras, una doctrina o una práctica. Este camino es el noble camino de la inmortalidad. El camino a sí mismo, donde se halla toda verdad, que sin ser absoluta para otro, es absoluta para quien la descubre por sí mismo. Aquella verdad no es posible de enseñar, porque es la más alta sabiduría. Es la plena, sana y libre conciencia de sí mismo. No hay mayor conocimiento en los libros humanos que en los escritos por el Gran Espíritu. Aquellos libros espirituales se logran leer desde el silencio mental, desde el silencio de la naturaleza, desde la ausencia de todo deseo material. Aquel es el libro de la eternidad. El libro escrito en cada corazón de cada ser universal. El Merkaba es su ideograma. Su significado, el gran misterio bondadoso. El camino blanco es ese sendero. El sendero de la inmortalidad. Del reconocimiento de sí mismo. Y toda universalidad. De comprender a plena conciencia
que la mente humana es el reflejo literal de la mente universal, que siempre está en transformación, cíclica, al igual que los solsticios y equinoccios, al igual que las fases de la luna. Así la mente y así el cuerpo, su totalidad. Libre es el hombre que se encuentra a sí mismo en soledad, porque en la soledad se descubre su propia verdad. Así podríamos entender, me sumo al entendimiento progresivo, de lo que lleva por nombre el camino blanco. Un camino que no existe sermón alguno, la verdad. Creo que lo que leí habla por sí mismo. No se puede enseñar, no es una práctica, no es una doctrina, no hay que seguir a nada ni a nadie, no es nadie. No es una religión, no es nada de eso. Entonces uno se pregunta, ¿qué es? Es lo que yo me he preguntado todo este tiempo. ¿Qué es el camino blanco? Voy comprendiendo que es lo siguiente. Es la transformación gradual hacia la autoliberación. Una autoliberación que conlleva el reconocimiento de que se es inmortal. Y de que todo lo que estamos viviendo es una ilusión. Y hay una práctica, por más que no sea la práctica, el camino blanco. Sin embargo, hay una práctica. Y es la meditación. Y se me ha mostrado que una meditación en específico nos haría muy bien. Una meditación que vengo practicando hace ya algunos años, luego de ya también haber practicado distintas meditaciones durante varios años, y poder haber entendido por mí mismo que la meditación que les voy a mencionar es muy poderosa. Al punto donde se permite poder, que uno pueda observar de qué forma se va moldeando la realidad física, el medio ambiente. Esto para algunos puede que no me entiendan literalmente lo que estoy diciendo. Pasamos al punto de singularidad, el what? Yo sé que todos estamos en el camino de recién empezar a moldear nuestra mente y nuestro cuerpo, y es bastante. Es bastante. Hacerse con el karma negativo de las vidas pasadas, entender cuál es el karma positivo, a esto que le llamamos karma y por qué le decimos karma y no le decimos de otra forma, ya es bastante. Estar vivo es bastante. Saber que se va a morir es más todavía. Como la muerte, no me nombréis la muerte. Estoy pensando viajar a tal lado. No me habléis de la muerte. La vida y la muerte es bastante ya. Suficiente. La inmortalidad. Un tercer aspecto, similar a, nos está sugiriendo que, al igual que todas las tradiciones espirituales, integremos la muerte. Me voy a referir específicamente al budismo. ¿Que integremos la muerte? Sí. ¿Y que integremos la inmortalidad? Sí. Al igual que el budismo, en ese sentido. Nada nuevo bajo el sol. No puede haber algo nuevo bajo el sol en esto, me refiero.
Lo nuevo es que estamos vivos y volvemos a reconocer las fuerzas en una época que ha desconocido esas fuerzas. O las ha ridiculizado, o las ha caricaturizado. O ha enfocado solo un aspecto, por ejemplo, en el caso de la muerte. Como que la muerte fuera mala. No. ¿Qué práctica está al centro de estas tres fuerzas? Ahora refiriéndome a fuerza. La fuerza de la vida, la fuerza de la inmortalidad y la fuerza de la muerte. Dos fuerzas transitorias establecen una reencarnación, concadenación de causas y efectos. Y la inmortalidad, que para muchos es, por no decir todos, es ¿qué? ¿Inmortalidad? Con suerte se ha demostrado que la mente genera el mismo efecto que un fármaco, y aún así está toda la humanidad llena de fármacos, inyecciones y doctores, y nadie cree en el efecto placebo, por más que sea la misma ciencia la que valida incluso hasta los fármacos, y hablas de que puede haber una inmortalidad. Sí, obvio. A ver, demuéstralo. ¿Me entienden? Quedamos en esa paradoja. Y pasa a ser ya un boicot a la sabiduría. Como si alguien hubiese entendido, incluso socialmente, de qué forma auto-boicotear el propio proceso de transformación humana. Vuelvo a lo mismo. Yo no puedo enseñar esto, porque está claro, la inmortalidad. Nadie puede, me refiero, está claro. Y si no está claro todavía, hay una práctica que conduce a la comprensión de las tres fuerzas, dimensiones, mundos, reinos, universos de manifestación. Y es la meditación. Y en específico, una técnica de meditación, que es la meditación solar yo soy. Esta práctica me fue entregada por Serafis Bey, reconozco su autoría, y por Maitreya. No es una técnica de meditación que a mí se me ocurra, sinceramente. Fue literal, te sugerimos hacer esta postura, integrar esto, no tener miedo en quebrar la doctrina que te enseñó tu maestro. A mí un maestro me enseñó Zazen. Cuando empiezo a modificar la postura de Zazen, mi mente doctrinaria dijo, no, estoy dándole muerte a mi maestro si hago esto. Y ahí fue cuando también me dieron la bienvenida mis maestros hoy. Y surge esa maestría interior que está en cada corazón. Así fue como surgió en mi caso. Cuando me atrevo a trascender las palabras de mi propio maestro también. Ahora, hizo una gran parte mi maestro vivo, hasta que llegaron los inmortales. Y que, trascendiendo lo que yo sabía incluso, racionalmente, de tal o cual práctica o postura y así, desconociendo totalmente que, por ejemplo, estaban en el yoga kundalini algunas prácticas, gracias a mi amiga Paz, que es instructora de yoga, ella me confirmó y me dio el nombre de las prácticas para que yo las pudiera estudiar después. Sin embargo, ya estaba viviendo los beneficios, me refiero. Esta práctica, voy a dedicar un poco de tiempo a hablar de ella, es lo más trascendente que les podría enseñar. Amo la biosanación. Es una gran fuente de sanación y entendimiento para uno mismo y para las personas. Les invito a practicar biosanación.
y entrega un plato de comida a cada uno de ustedes de por vida, si lo quieren ver así también. Incluso la posibilidad de vivir de forma con mucho más de lo que necesitas para vivir. Y a certeza pudiendo también sanar a otros, entendiendo qué está pasando y entendiendo por qué incluso las terapias holísticas podrían no ser tan validadas como la medicina tradicional. Lo vas a entender también. Por lo que están todas las piedras de sanación y las piedras de protección y las piedras del entendimiento para que se puedan practicar, aplicar y vivir, obviamente. Y seguiremos hablando de biosanación en las próximas clases. Sin embargo, soy sincero, biosanación no es trascendente. Y la meditación sí lo es. El camino blanco sí lo es. Ahora, comer no es trascendente, sin embargo es necesario. Es paradójico. Sin embargo, el camino blanco es trascendente. Nunca habrá dinero en la transacción de lo que se hable, practique o enseñe con el camino blanco. Eso está muy claro. Desde el primer momento se me ha dicho que tiene que ser así. No hay que seguirme a mí, seguir a Maitreya, a la gran hermandad blanca, no hay que seguir a nadie. Sí, paso el aviso, por si acaso. Los que pueden andar volando bajo todavía. El camino blanco es una forma de entender un modo de vida, podríamos decir. Voy entendiendo que es un modo de vida. Es algo que te acompaña toda la vida. Y hay una práctica, que es la semilla. Que al igual que una semilla, necesita ser fecundada, cuidada, y gradualmente, al igual que como crece un gran árbol, crecerá un gran árbol con muchos, muchos, muchos frutos. Tantos frutos que no te va a dar abasto solo para ti. Por ende, lo que uno realiza, ya hablando de camino blanco, en el camino blanco, en este camino que también inicia para mí, en verdad uno no está haciendo todo esto para uno mismo. Está haciendo esto para las demás personas. Y de paso, para uno mismo. Sin embargo, si uno piensa que está haciendo esto para uno mismo, no es el camino blanco. A eso voy. Si uno piensa que esto, el camino blanco, no yo, esto se va a ir purificando gradualmente, ¿no? Es gradual la transformación. El camino blanco sin ser nadie, sin haber ningún representante y sin ser ninguna práctica en específico y ningún conocimiento en específico, es la enseñanza de la inmortalidad. Es lo que estoy comprendiendo. De la muerte y de la vida. Donde uno ahora ya no se posiciona solo en el polo de la vida y no vive solo desde el samsara, desde la ilusión, que es la vida y vivir, lo social, la familia, todo lo que implica la esfera de la vida, los deseos, el placer, el sufrimiento, el éxtasis, la búsqueda, todo lo que implica vivir, el disfrute, el tiempo,
todo lo bueno y todo lo malo que tiene la vida, la dualidad, la vida, tampoco es centrarse en la muerte, únicamente en la muerte, donde decimos hay senderos de reencarnación, los vados, hay distintas enseñanzas que nos hablan de los distintos senderos de la muerte, morimos según vivimos. Y la inmortalidad, tampoco es centrarse en la inmortalidad porque se está vivo, se va a morir, y así. Y posicionarse en el centro del triángulo, de aquellas tres fuerzas. Estoy comprendiendo que es una meditación. Esto no es absoluto, puede derivarse de distintas prácticas integradas, sin embargo, hay una práctica que ya lo hace por sí misma. Esto es lo que estoy intentando decir. Estoy intentando decir aquí que si bien podemos integrar el ayuno con la meditación en un retiro en la naturaleza durante muchos días, vamos a obtener una iluminación en la conciencia que nos permita poder integrar la existencia de estas tres fuerzas que estoy mencionando. La vida, la muerte y la inmortalidad. En un punto medio, donde podemos observar la naturaleza de la naturaleza, que se es transitoria y que a la vez vuelve a surgir. Y que a la vez, en ese proceso que se nace, que se muere y que resurge, hay una esencia que es inmortal, que está en esos tres estadios de manifestación, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es la técnica de meditación? Sentarse, ojalá en la tierra. Voy a partir desde un ojalá. Ojalá en la tierra, descalzos, ojalá en posición de loto, espalda recta, hombros levemente hacia atrás, las manos así, la mano izquierda descansa sobre la mano derecha, los pulgares se topan levemente, a las resistencias que puedan surgirles del por qué así, no así, o así, o así, o así, o así. Esa rebeldía nativa de aprender lo nuevo. Simplemente les sugiero que hagan tal cual lo que les estoy diciendo, la forma en que se las estoy diciendo, que practiquen, vean los resultados. Y luego comiencen a mover la práctica para entender qué va surgiendo también. Pero no por eso entender que al hacer así, o una pierna, o meditar así, o meditar acostado, van a recibir el mismo resultado. La meditación solar yo soy es una práctica específica que es la postura que acabo de mencionar, loto, y desde ahí derivar, según la capacidad, siempre apuntando de ir al loto. Pueden sentarse a lo indio, una pierna arriba o la otra arriba. La idea es llegar al loto. Entonces tiene un porqué. Espalda recta, en la tierra, pies descalzos, mentón levemente agachado, ojos entrecerrados a la mitad, hasta ver las rodillas. Se van a dar cuenta que la inclinación de la cabeza y la apertura de los ojos está bien hecha porque el indicador es la rodilla. No pasa nada si no ven la rodilla misma
y ven un poco más allá o un poco menos. Es un rango. Les sugiero que mantengan la visión como punto de referencia en las rodillas, eso sí. Luego lengua arriba. La punta de la lengua toca la parte más trasera del paladar. Respiración únicamente por la nariz. La respiración es profunda. Se repite, yo soy luz. Y se recibe toda la energía solar. Esta meditación se realiza a plena luz del día. Y les sugiero que mínimo sean 20 minutos. Practíquese todo el tiempo que puedan, sin tener un límite de tiempo. Siendo el mínimo de tiempo 20 minutos y un rango de tiempo 40 minutos. Sin embargo, sin límite de tiempo. Para que el tiempo vaya también desapareciendo, saliendo del campo de percepción. Se puede realizar muchas veces durante el día, todos los días, durante toda la vida. Y se van a obtener todos los beneficios que conllevan a la disminución del estrés crónico, de la ansiedad y de la depresión. Qué paradójico. Esta práctica de meditación que les acabo de mencionar, si se realiza en combinación con una alimentación consciente, con abundante agua, pero entendiendo que no es una práctica aislada, no es que te organizas y ayuda a organizarse, pero no es una práctica aislada, es un camino. Es un llamado a integrar de por vida. Nuevamente, partan practicando. Inténtenlo una semana. Van a dejar de tener la necesidad de validar su conocimiento con terceros. Entre tantos otros beneficios, me refiero. Se van a dar cuenta que son capaces de moldear el medio ambiente, las fuerzas de la naturaleza, los sonidos que escuchan, la mente de las personas, y entenderán lo sagrado que es la práctica que van a estar realizando.
donde también aprenderán que hay dos fuerzas que ahora de forma empírica y no solo filosófica se manifiestan a través de su voluntad. Van a haber cambios sustanciales en su mente, en sus creencias, en sus relaciones. Van a aprender a leer el libro de la naturaleza también. ¿Qué libro de la naturaleza? El libro que está en la naturaleza. Y que no se lee desde aquí. Se lee en la naturaleza, en silencio. La meditación es un camino. La meditación transforma la obsesión en calma. La meditación transforma el estrés en paz. Transforma la ambición en humildad. Transforma la lujuria en sabiduría. Transforma el odio en amor. Transforma el rencor en perdón. La ira en compasión. Es la fuente principal de toda la medicina. Entonces, si habías creído en este punto que la meditación era algo de los budistas y meditar te hacía budista o tenías que ser hindú o yogi o algo así, no. Solo se aprendió en esos lugares y desde ahí se ramificaron escuelas, doctrinas, etc. La meditación es meditación. Lo han meditado los pueblos originarios, es algo universal. No pertenece a nadie, me refiero. Y los invito a meditar, 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 meditar al sol. Porque se van a regenerar rápidamente. Con la lengua arriba, que es el Mudra Kechari, una enseñanza que me enseñó Serapis Bey, se acelera el proceso del aumento de energía vital. Se apaga la distracción del medio ambiente. Se van a dar cuenta que son una botonera, donde pasa una persona y según cómo pasa esa persona, ustedes reaccionan. Se van a dar cuenta que son una botonera, un ser lleno de botones, y que lo único que hacen es reaccionar. Lo único que se está haciendo todo el día es reaccionar. Desde una fuente mental que está solo emitiendo una réplica todos los días, el 90% de todos los días. Cuando se medita, esa ilusión desaparece. Por momentos desaparece. Van a aprender a conocer su mente. Van a estar en pleno conflicto consigo mismo, quizás hasta conmigo. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no puedo hacer otra cosa? ¿Quién se cree para decirme esto? ¿Por qué estoy meditando? ¿Tengo libre albedrío o no? Bueno, entonces dejo de meditar. ¿Pero es eso acaso libre albedrío o rebeldía? ¿Rebeldía de qué? Esto me hace bien, sí. Pero tomarme una chela también me hace bien. Vas a empezar a integrar el hecho de que una cosa es la adicción a la dopamina en distintas sustancias y en distintas prácticas y hábitos, para somatizar un dolor de infancia, abusos, trauma, como se conoce, hasta que ya no sigues compensando la vida. Empiezas a vivir ya no compensando el dolor, sino dejas que surja. Y al igual que el matico cura las heridas, la meditación cicatriza el alma. Hasta que no hay más hemorragia.
bueno, meditación solar, yo soy, es la meditación que sugiero realizar para ir transformándonos gradualmente y para ir cada uno pudiendo llegar a esa autoliberación de uno mismo y autosanación. Cedo la palabra antes de cerrar por hoy día la clase. Ya estamos ya en la hora, yo creo. Benja, hola. La Pauli, te Hola, había Pauli. escrito en el chat. Sí, podía hacerte la pregunta que hice por Facebook. Que ¿Sí? No sé si te acuerdas. Me acuerdo que era una pregunta muy trascendente. Era una pregunta que está súper relacionada con lo que nos estabas hablando hoy día. Y es, si vivimos en muchas vidas simultáneas y paralelas, presente, pasado y futuro a la vez, nuestros karmas van confluyendo. Los distintos karmas de los distintos árboles, de los distintos avatares, etc. La pregunta es, para salir de la rueda del samsara, ¿solo es necesaria una vida? ¿Cómo trascendemos a esta rueda de múltiples vidas en esta dimensión para definitivamente ascender? ¿O vamos saliendo, ¿dónde lo dejé? O vamos saliendo, bueno, no sé dónde lo dejé, pero en definitiva, o vamos saliendo como de a poquito, como pienso como si nuestra conciencia, alma, estuviera al mismo tiempo en distintas vidas, entonces hay que ir saliendo como de a poquito. Sé que es un concepto súper 3D, ¿sí? Así como el concepto del tiempo lineal que tenemos es súper 3D, pero es como para que me entiendan. Sí. Solo basta una vida y automáticamente podemos lograr la iluminación y la inmortalidad. Según el budismo, sí. Según el budismo, únicamente basta una vida. Con una vida es suficiente. Según el budismo, si nosotros logramos la iluminación, por ejemplo, no en esta vida, sino que en otra encarnación que está ocurriendo en este momento, nos va a estar afectando entonces directamente a esta y por lo tanto estaríamos pagando todo el karma. Sí, siempre en el presente vivo. Y entiendo tu pregunta cuántica, ¿no? Del tiempo simultáneo. Ahora, desde tú, Pauli, ¿ya? No desde, no sé, Carlos. Perdón, tu esposo se llama Carlos. Tampoco desde ese Carlos, pero siendo, imagínate, en Tampoco. otra vida Carlos. Qué sé yo. La persona que hubiese sido, ¿bien? Otra mujer, y así. Todos los seres que somos simultáneamente en otras encarnaciones, siendo una distracción en este momento, prestar atención a otra vida que no eres tú misma, Paulina Hernández, solo prestando atención a tu vida, al ser que tú eres siendo Paulina Hernández, es suficiente, incluso a la edad que tienes, no es un tema de edad aquí, es suficiente para iluminarte y trascender todas tus vidas. Según el budismo, es así. Ok, Benja, muchas gracias. Y la práctica que conduce a aquella iluminación es la meditación. Según el budismo, ese es el camino. La escuela Dhyana, que fue la primera escuela que surge con las enseñanzas del Buda, la única práctica es la meditación. Yo esto me enteré hace una semana. No lo sabía. Sin embargo,
obviamente llega a ser obvio el conocimiento en algún punto, o sea, 2 más 2 siempre va a ser 4, me refiero, y ya me era evidente que ese 2 más 2, 4 es la meditación. Entonces hace rato también venía entendiendo que la única práctica es la meditación. Sin embargo, hace días me entero que hay una escuela, Diana, que se practicaba solo la meditación como vía la iluminación para trascender todo el samsara, todo lo que es tu pregunta, me refiero. ¿Piensas que la meditación es la práctica porque a través de ella podemos vivenciar la vida, la muerte y la eternidad al mismo tiempo? Sí, sí. Ahora, yo voy entendiendo un camino blanco. Es el camino que estoy viviendo, es el camino que voy a empezar a enseñar. Donde se integra el budismo, se integra el chamanismo, se integra la medicina vibracional, se integra el misterio que voy descubriendo. Ahora, ¿por qué llego, por ejemplo, a entender lo de la escuela diana y el budismo? Se me sugiere que lo estudie muchísimo y un día voy caminando y escucho Nidana. Nidana, digo yo. Lo único que se me viene a la mente es una rueda. Nidana. No sé qué significa Nidana, dije. Una vez creo que haber escuchado las 12 Nidanas, pero no sabía lo que era, la verdad. Esto fue hace una semana. Esas palabras que ya algunos saben por los relatos que he ido contando, que a veces me llegan. Palabras hebreas, esta vez fue una palabra sánscrita. Nidana. No tengo idea de qué es Nidana, dije. Y pasaron varios días y vuelve la palabra Nidana, en un momento muy específico. Nidana. Ya, y cuando vuelve de nuevo esa palabra, dije, ya, esta palabra me la están enviando del cielo, son los maestros ascendidos. Me están soplando un puente. Nidana. Y busco en Wikipedia. Y un poco hasta con temor en buscar en Wikipedia, porque a veces se ha destruido un conocimiento que me están intentando enseñar porque lo investigo en Internet. Entonces cuando voy escribiendo Nidana, surge un miedo en mi mente donde digo, ¿y si tengo que esperar más tiempo? Me dicen, no, buen hombre, tranquilo, busca la palabra. Ya, gracias por la confirmación. Nidana, Wikipedia, Nidana, y escuchen, es maravilloso esto. La concadenación de causas y efectos que a través de una serie de reencarnaciones el ser humano ha venido experimentando. Entonces, Nidana es el equivalente al principio hermético ley de causa y efecto. Nidana es un principio que se refiere a causa y efecto, donde vidas pasadas es causa y efecto, donde el karma se entiende por el nidana, que es causas y efectos. Entonces hay causas negativas, cosas que hicimos en el pasado, acciones que generaron karma negativo, dicho en simple, y cosas buenas que hicimos en el pasado que generaron karma positivo. El karma positivo y el karma negativo son fuerzas que confluyen en el presente y que pueden ser resueltas en una vida. A aquellas fuerzas en sincronía han hecho resonancia álmica con un árbol familiar, que por resultado kármico de todas nuestras acciones pasadas, dio por resultado un árbol familiar al cual llegamos. Un árbol familiar, una familia en específico, que contiene específicamente el resultado de todo nuestro pasado o futuro, vidas simultáneas, vidas futuras, vidas pasadas. Yo sé que algunos
esto es como, bueno, ir con discernimiento, qué es verdad, qué es falso, son creencias, son punto de vista, este tipo está realmente loco, pero suena interesante, en verdad que me puede aportar, no voy a asistir nunca más a esta escuela, de qué se trata todo esto. Ya. Sé que pueden estar en algunas de esas dimensiones, ¿no? Por eso la sugerencia es a meditar. Para que cada persona pueda comprender de forma empírica por sí mismo las fuerzas que están, vibraciones que ocurren, los procesos que ocurren. Entonces, dar fin a la rueda del samsara, a la rueda de las reencarnaciones en la Tierra, es eliminar todo el sufrimiento posible. Detener el efecto de las causas de las vidas pasadas negativas en el presente y dejar de generar nuevas acciones negativas. Entonces el budismo, por ejemplo, para descargar vibratoriamente, por ejemplo, y compensar el karma negativo, nos invita a, por ejemplo, desprenderse de todo lo material. Caminos de renuncia. Similar a uno intentar subir la montaña con 100 kilos de peso. Imposible. Entonces, mira, en simple, un poco, dado que el objetivo es la montaña, mira, deshazte de esos 100 kilos y vas a poder ascender. Entonces, claro que sí es importante ir deshaciéndose de cosas materiales. Claro que es importante reconocer que hay un veneno en la materialidad que se nos presenta en la cultura. Claro que es importante reconocer que no hay felicidad en lo material. Son proyecciones, ilusiones. Claro que es súper importante que logremos reconocer que tenemos más de lo que necesitamos ahora. Y así, gradualmente, podemos ir disminuyendo el peso kármico e ir trascendiendo en una sola vida. Una vida es necesaria, ninguna otra vida, solo una vida, para trascenderse a sí mismo y obtener aquella inmortalidad en la conciencia, aquella iluminación, aquel nirvana, aquella medicina para todo sufrimiento, que es la conciencia de que se es inmortal en esencia. Bueno, tribu, hemos llegado al final. Muchas gracias por llegar hasta este punto hoy día. Gratitud, gratitud, gratitud. Y nos estamos viendo. Acuérdense que hoy día a las 9, hora Chile, 9, no a las 8, a las 9 tenemos meditación. Bueno, que estén muy bien. Infinita gratitud a cada uno, a cada una. Muchas gracias. Tú también, Benja. Gracias, Cinti. Gracias, muchas gracias. Inti. Muchas gracias. Muchas gracias. Maravilloso día. Todos bien. Gratitud, Inti. Buen camino, tribu. Chao, muchas gracias. Nos Gratitud, estamos Bendiciones. viendo.